Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a continuar hablando acerca de la Atmega 328P y vamos a ver cómo podemos generar una señal de tipo PWM utilizando el timer 0. Es verdad que en el video pasado simulamos una señal de tipo PWM utilizando el modo CTC de la Atmega del timer 0 de la Atmega 328P. Sin embargo, el timer 0 tiene un modo dedicado para generar una salida de tipo PWM, así que vamos a hacerlo en este video. Pero antes recordarles que es muy importante que primero veas el video pasado donde vimos el modo CTC y todos los modos de funcionamiento del timer 0 para que puedas entender este otro video. Entonces, para aquellas personas que no sepan qué es una señal de tipo PWM, lo explicamos brevemente. Una señal de tipo PWM es básicamente una señal que tiene un periodo fijo y que el ciclo de trabajo es variable. ¿Qué cosa es el ciclo de trabajo? Pues básicamente es el tiempo de duración durante el cual nuestra señal se encuentra en alto. En esta señal, por ejemplo, vemos que el tiempo en alto es un 50% porque es el mismo tiempo que está en alto que el tiempo que está en bajo. Aquí, por ejemplo, vemos que es un 25% que esté en alto y un 75% que esté en bajo. Y aquí en la parte de abajo diríamos que el ciclo de trabajo está un 75% de toda la señal en alto y un 25% en bajo. Entonces vamos a ver cómo generamos esta señal de tipo PWM con el timer 0. Aquí tenemos todos los modos de funcionamiento del timer 0. Nosotros ya hemos visto lo que es el modo normal en un video pasado. También vimos lo que es el modo CTC y, como les decía, simulamos una señal PWM con el modo CTC. Y ahora vamos a ver lo que es el modo PWM. Y aquí tenemos dos modos de tipo PWM. Lo que es el modo PWM con corrección de fase, que es este de acá y también es este de acá. Y también tenemos el modo rápido PWM o Fast PWM, que es este de acá que está en rojo, que sería el modo 3, aquí está el modo 3, o lo que sería también el modo 7. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modos? Pues básicamente la condición de top. ¿Pero qué es esto de la condición de top? Pues vamos a explicarlo aquí más abajo con este cuadrito que lo he sacado de la hoja de datos. En este cuadrito básicamente vemos la condición de bottom, la condición de max y la condición de top. ¿Qué es esto? Acuérdense que el timer 0 es básicamente un registro que se está incrementando constantemente. El timer 0 es un registro de 8 bits, es decir, que va a estar incrementándose desde 0 hasta 255. La condición de bottom es cuando nuestro contador del timer 0 se encuentra en esta condición, en 00. Cuando alcance el valor de 0 estaremos en la condición de bottom. Y la condición de max es cuando alcance el valor máximo posible. Acuérdense que al ser un registro de 8 bits, el valor máximo posible que puede alcanzar es 255, o lo que es lo mismo, FF en hexadecimal. Cuando el contador esté en este valor, diremos que está en la condición max. Y finalmente la condición de top, que es un poquito la más complicada, es cuando el contador llega a ser igual al valor más alto en la secuencia de conteo. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente depende del modo de funcionamiento en el que estemos trabajando el timer 0. Podemos hacer que la condición de top sea cuando sea igual a FF, entonces podríamos decir que cuando top sea igual a max, o también podemos hacer que la condición de top sea cuando nuestro contador llegue a ser igual al contenido del registro OCR0A, lo que vimos en el modo CTC, por ejemplo. Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver que de estos dos modos PWM rápido, el modo 3 y el modo 7, la única diferencia es la condición de top. Mientras que en el modo 3, la condición de top va a ser cuando el contador llegue a FF. En el modo 7, la condición de top va a ser cuando el contador llegue a ser igual al contenido del registro OCR0A. ¿Ok? Y hoy vamos a hacer un ejemplo utilizando este modo, el modo 3. Ya más adelante hacemos lo que es el modo 7. ¿Ok? Acuérdense también que estos modos de funcionamiento se configuran en estos dos registros. En el TCCR0A se encuentra el bit más significativo, que es este. Y los dos bits menos significativos se encuentran en el registro TCCR0A. ¿Ok? Vamos a configurar estos registros en el modo 3. Ahora, acuérdense también que el timer 0 tiene dos registros de comparación.
Y estos dos registros de comparación tienen dos salidas independientes. Y estas salidas independientes me van a permitir generar por dos pines diferentes del microcontrolador señales de tipo PWM. Estos pines son el pin OC0B, que corresponde al pin PD5, y el pin OC0A, que corresponde al pin PD6. Por ambos pines yo voy a poder generar una señal de tipo PWM. En este caso ambos van a tener que tener el mismo periodo. Sin embargo, el ciclo de trabajo sí va a ser diferente para ambos casos. ¿Ok? Y el ciclo de trabajo va a depender del contenido del registro OC0A y el registro OC0B. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a tratar de explicar cómo es que funciona el timer 0 para ver, o cómo es que funciona el timer 0 en modo PWM. Acuérdense lo que siempre les digo, el timer 0 no es otra cosa que un registro que se está incrementando. ¿Qué registro es? Pues es el registro TCNT0. Vamos a iniciar con que los pines de salida PWM van a estar en una condición en alto. Aquí el timer 0, el registro va a estar incrementándose. Esta pendiente me indica que este registro se está incrementando. Pero en cada incremento constantemente se va a estar comparando al contenido de este registro. Del contenido del registro OCR0A. Cuando estos dos registros coincidan, que va a ser justo en este punto, nuestro pin de salida o nuestros pines de salida, porque podemos utilizar ambos, ¿ok? En este caso vamos a utilizar este pin porque estamos utilizando el comparador OCR0A. Por lo tanto trabajaremos con este pin. Si quisiéramos trabajar con este otro pin, tendríamos que utilizar el otro registro de comparación, que es el OCR0B, ¿ok? Ojo con eso. Entonces decíamos que cuando este registro, el TCNT0, coincida con el contenido del OCR0A, el pin OC0A se va a colocar en bajo. Este registro va a seguir contando, va a seguir incrementándose hasta que llegue a su valor máximo posible. El valor máximo posible es cuando llegue a 255. En ese momento nuestro pin de salida va a pasar a alto, este registro se va a reiniciar, va a volver a cero. Nuestro pin de salida va a continuar en alto, este registro va a incrementarse nuevamente, va a estar comparándose constantemente y cuando estos dos registros coincidan, nuevamente nuestro pin de salida va a pasar abajo. Este registro va a seguir incrementándose hasta llegar a su valor máximo y cuando llegue a su valor máximo nuestro pin de salida va a pasar a alto. Y de esta forma es como vamos formando nuestra señal de tipo PWM. ¿Qué podemos ver de acá? Pues que básicamente el periodo va a depender del conteo que haga nuestro registro desde 0 hasta 255. Ese conteo podría ser así, en secas, de 0 a 255. Pero acuérdense que el timer tiene un preescalador. Ese preescalador nos va a poder aumentar este conteo, ¿ok? Y otra cosa que podemos deducir de aquí es que el ciclo de trabajo, que les decía que es el tiempo mediante el cual la señal está en alto, va a depender del contenido que nosotros carguemos en este registro, ¿ok? Eso también a tenerlo en cuenta. Lo otro también que deben darse cuenta aquí es que esto es una señal no invertida. Si nosotros quisiéramos tener en la salida de nuestro PWM una señal invertida, pues podemos hacer esto. Que cuando el contenido de este registro con este otro registro coincidan, nuestra señal no pase abajo, sino que pase a alto. Y que cuando nuestro registro TCNT0 se desborde, llegue a 255, nuestra señal de salida pase abajo. Es decir, los eventos que estamos generando es básicamente lo contrario a los que generamos aquí. Es por eso que aquí se le dice PWM no invertido y aquí abajo se le diría PWM invertido. Y esto básicamente se configuran con los registros COM0A1 y con el COM0A2, ¿ok? Con estos dos bits del registro TCCR0A, el bit 7 y 6, vamos a configurar nuestro modo de salida del PWM. Con esta combinación 1-0 estaríamos en el modo no invertido y con la combinación 1-1 estaríamos en el modo invertido. Y de igual forma con el bit 5 y 4 podríamos hacer que nuestra salida en el pin OC0B sea no invertida con esta combinación o podríamos hacer que sea invertida con esta otra combinación, ¿ok? Eso tenerlo en cuenta.
Y finalmente vamos a ver la fórmula que nos ofrece el fabricante para poder hallar la frecuencia de nuestra señal PWM. Esta es la fórmula que nos ofrece el fabricante y aquí pues vamos a tratar de entender qué cosa es lo que dice cada uno de estos valores. Pues la fórmula nos dice que para poder hallar la frecuencia de la señal PWM necesitamos dividir la frecuencia de oscilación que estamos utilizando, que normalmente estamos trabajando con una frecuencia de 16 MHz, dividido sobre lo que es el preescalador de nuestro timer 0. Acuérdense que el preescalador de este timer tiene aproximadamente 5 valores posibles, multiplicado por 256. ¿Qué cosa podemos deducir de esto? Pues si nosotros quisiéramos variar la frecuencia de nuestra señal PWM, esto no podríamos tocarlo porque esto es fijo. Lo que sí podríamos variar acá es el valor del preescalador, y variando el preescalador podríamos variar la frecuencia de la señal PWM. Sin embargo, también podríamos cambiar lo que es el oscilador. Los amigos que están utilizando la placa de Arduino Uno, pues ellos no van a poder cambiar el cristal porque de por sí las placas de Arduino Uno ya vienen soldadas con un cristal de 16 MHz. Pero nosotros en este ejemplo sí vamos a poder cambiar el oscilador, y con esto vamos a poder cambiar la frecuencia del tipo, la frecuencia de la señal PWM. Y precisamente este es uno de los problemas que que trae Arduino. No es un problema, pero es algo que si uno no conoce, pues se queda amarrado de manos prácticamente. Porque las placas de Arduino, o mejor dicho, el framework, el IDE de Arduino, nos permite generar señales PWM ya a una frecuencia determinada. Pero si nosotros ya hoy con la teoría sabemos que si modificamos el preescalador del timer 0, podemos modificar la frecuencia de salida de la señal PWM. Es más, si modificamos lo que es el oscilador, también podríamos cambiar la frecuencia de la señal PWM. Pero esto pues simplemente se consigue investigando un poco, leyendo un poco. Así que nada, vamos a lo que nos interesa, que es hacer código. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño ejemplo donde vamos a generar una señal de tipo PWM por el pin PD5 y por el pin PD6 del microcontrolador. Y lo primero que necesitamos saber es a qué frecuencia vamos a trabajar. Para esto nos vamos a ayudar con un pequeño Excel con el cual hemos venido trabajando ya en videos anteriores. Y aquí tenemos la frecuencia o la fórmula de la frecuencia de nuestra señal PWM. Y hace un momento definimos que para poder variar la frecuencia de la señal PWM, lo que necesitamos modificar es el valor del preescalador, asumiendo que el oscilador que vamos a utilizar es un valor fijo, en este caso 16 MHz. Entonces vamos a colocar el valor del preescalador más bajo posible, que para este caso es 1. Y en estas condiciones tendríamos una frecuencia de 62 kHz, 62.5 kHz, y lo que equivale a un periodo de 16 microsegundos. Si yo modifico este preescalador, ojo que aquí yo no puedo colocar cualquier valor, simplemente tengo que colocar uno de los valores posibles que me brinda el fabricante. En este caso, en este cuadrito, estos son los valores para el preescalador que me brinda el fabricante, que en este caso es 1, 8, 64, 256 y 1024. Si yo coloco el preescalador en 8, entonces la frecuencia va a variar a 7.8 kHz y el periodo sería 128 microsegundos. Si lo coloco a 64, mi frecuencia sería 976 Hz y el periodo estaría en 1.024 milisegundos. Si coloco el valor máximo posible, que es 1024, valor máximo del preescalador, la frecuencia saliente sería de 61 Hz y en periodo sería un máximo de 16.3 milisegundos. Vamos a colocar el preescalador en 64 porque los que han utilizado el framework de Arduino sabrán que viene por defecto con el timer 0 configurado con el preescalador a 64, lo cual nos permite generar una señal de tipo PWM por el pin PD5 y PD6 con una frecuencia de 976 Hz o lo que es lo mismo 1.024 milisegundos. Entonces vamos a hacer esta configuración, vamos a Microchip Studio. Yo ya tengo un proyecto creado para ganar algo de tiempo. Vamos a trabajar con estas macros que en un video pasado ya explicamos cómo funcionan. Estas macros básicamente son para poder setear o limpiar un bit de un determinado registro. Si no has visto ese video, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba, sería bueno que le des una ojeada. Y aquí lo primero que vamos a hacer es configurar el pin PD5 y PD6 como salida, porque para que tengan esta característica de PWM necesitan estar configurados como salida.
Así que lo hacemos con esta macro setBit, es decir, vamos a colocar el bit 5 del registro de DRD como salida. Y aquí igual, solo que con el bit 6. Luego vamos a configurar el modo Fast PWM en el modo 3 y esto lo hacemos con este bit en 0 y con estos dos bits en 1. Eso lo explicamos hace un momento. Y finalmente el preescalador en 64, como lo acabamos de ver en la tabla que se encuentra aquí. Con el preescalador en 64 debemos colocar este bit en 0 y estos dos bits en 1. ¿Ok? Una vez hecho esto, vamos a configurar si la señal de tipo PWM va a ser señal invertida o no invertida. Primero configuramos el evento en el pin OC0A. Vamos a hacer que sea una señal de tipo PWM no invertida. Y lo mismo hacemos con el pin OC0B, que sea una señal PWM no invertida. Y finalmente lo que necesitamos configurar es el ciclo de trabajo de la señal PWM, y esto lo hacemos cargando un valor al registro OCR0A. OCR0A, ahí está. Ahora, ¿qué valor le vamos a cargar? Acuérdense que la frecuencia o el periodo de la señal PWM está determinada por el registro TCNT0, que se va a incrementar desde 0 hasta 255. Es decir, si yo a este registro le coloco 255, significa que mi señal de tipo PWM va a estar al 100%, es decir, siempre va a estar en alto. Si yo a este registro le cargo el valor de 0, significa que mi salida de PWM va a estar siempre en nivel bajo. Ahora, si yo quiero una señal a un 50%, es decir, que la mitad de tiempo esté en alto y la mitad de tiempo del periodo esté en bajo, necesitaría cargarle la mitad de 255, que sería aproximadamente 127. Entonces voy a compilar esto y voy a ir aquí a Proteus y vamos a ver si esto está funcionando. Vamos a ejecutar esto y efectivamente tenemos un periodo de aproximadamente 1.02 milisegundos y el ciclo de trabajo efectivamente está a la mitad. Tenemos la mitad del tiempo del periodo en alto y la mitad de tiempo del periodo en bajo. Esto está funcionando bien. Estamos trabajando con el PWM en el pin OC0A. Pero ¿qué pasa con el pin OC0B? Se encuentra prácticamente en 0. Y es porque no hemos configurado o no hemos agregado ningún valor al registro OCR0B. Acuérdense que el timer 0 tiene dos registros de comparación y dependiendo qué valor le carguemos a uno de estos dos registros, se va a configurar el ciclo de trabajo para cada una de estas dos salidas de tipo PWM. Así que vamos a configurar el ciclo de trabajo al otro pin de tipo PWM, en este caso sería al registro OCR0B. Vamos a colocarle también 127 para que ambas salidas estén a un 50% de ciclo de trabajo. Vamos a compilar esto. Vamos a volver aquí a Proteus. Vamos a ejecutar esto y efectivamente el periodo o la frecuencia, en este caso, bueno, el periodo para ambas señales va a ser la misma, que es 1.02 milisegundos. Y el ciclo de trabajo también va a ser lo mismo, que es 510 microsegundos. Ahora, la frecuencia para estas dos señales de tipo PWM siempre va a ser la misma. Si la modifico, se va a ver reflejado en ambas salidas. Sin embargo, el ciclo de trabajo sí puede ser diferente uno con respecto del otro. Simplemente va a depender del valor que yo le asigne a uno de estos registros. Por ejemplo, voy a dejar el OCR0A a 50% y el OCR0B lo voy a dejar a un 25%. Entonces, para que esté un 25% tendría que colocarle la mitad de 127, que es más o menos 63. Voy a compilar esto. Voy a volver aquí a Proteus y vamos a ver si está funcionando. Y efectivamente el OC0A está a 50%. Y el OC0B está a un 25%. Como les decía, el periodo es el mismo en ambos casos, pero el ciclo de trabajo sí puede ser diferente uno con respecto del otro. Ahora, lo siguiente que también podemos hacer aquí es que, por ejemplo, yo tenga la salida OC0A como señal de tipo PWM no invertida y el OC0B lo tenga como señal de tipo PWM pero invertida. Esto lo hago simplemente utilizando la macro setBit, lo que me va a permitir hacer colocar en 1 este bit perteneciente al registro TCCR0A. Entonces con esto estoy configurando la salida OC0B como una salida invertida. Vamos a compilar esto.
Vamos a volver aquí a Proteus y vamos a ejecutar esto y efectivamente esta vez está invertida. 25% está en bajo y 75% está en alto. Así que esto está funcionando muy bien. Y finalmente vamos a hacer un último ejercicio. En este caso vamos a crear una variable aquí que se llame DC, que va a ser entero de 8 bits. Y esta se va a llamar DC y le vamos a asignar un 0, el valor de 0. Y aquí en nuestro bucle while simplemente vamos a hacer que esta variable que se llama DC se incremente. Y en cada incremento pues le vamos a asignar al registro OCR0A. Le agregamos el valor o el contenido de la variable DC. Y aquí simplemente vamos a hacer un pequeño delay de aproximadamente 100 milisegundos. Vamos a compilar esto. Aquí vamos a hacer que esto inicie en 0 también. Ahí está. Vamos a compilar esto. Y vamos a ver qué efecto tenemos aquí en Proteus. Pues básicamente estamos haciendo que el ciclo de trabajo se incremente cada 100 milisegundos. Al incrementar el contenido del registro OCR0A, estamos haciendo que el ciclo de trabajo esté incrementándose. Así que esto está funcionando muy bien. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a probar este circuito en el mundo real, que es lo que nos falta por hacer. Bien, y finalmente lo que nos faltaría es probar esto en un circuito real. Para esto yo ya tengo conectado mi placa de desarrollo, ahí está el Atmega 328P, y ambas salidas las tengo conectadas al osciloscopio. Así que vamos a cargar este código al microcontrolador y esto lo hacemos presionando el botón donde dice Arduino. Y listo. Si quieres saber cómo hicimos esto, pues yo ya lo expliqué en un video pasado, así que te dejo el enlace aquí en la parte de arriba, así que si estás interesado en esto. Vamos a volver aquí a nuestra cámara, vamos a ver que efectivamente este LED se encuentra conectado en el pin PD6, así que su brillo se está incrementando, espero que se aprecie. Y si vamos al osciloscopio, efectivamente ahí están las dos salidas. Ambas salidas tienen un periodo de aproximadamente 1.02 milisegundos, ahí está bien. Y vemos que en la salida del pin PD6 el ciclo de trabajo se está incrementando, ¿no? Si queremos hacer que este incremento sea mucho más rápido, podríamos colocar aquí 10 milisegundos. Vamos a compilar esto. Vamos a cargar este código al microcontrolador. Colocamos la cámara por acá y efectivamente ahora es más notorio la intensidad que está cambiando en el LED. Y de igual forma en el osciloscopio esto hasta que varía así más rápido. Así que nada, espero que este video les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Si es así, no se olviden de suscribirse al canal, de compartir esta información y ya nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por tu atención.